Vamos a hacer primero que nada una caipirosca de maracuyá. Vamos a agarrar y vamos a añadir un poco menos de lima. ¿Por qué menos de lima? Porque como vamos a estar complementando con otros sabores, la idea es que no quede tan cargado de cítrico, en este caso esta reversión. Vamos a añadir una parte de almíbar. Como yo les dije, soy dulcero y me gusta que los clientes se quejen porque está cítrico, pero nunca se van a quejar porque esté dulce. A uno le vamos a añadir lo que sería el maracuyá. En este maracuyá estamos utilizando la fruta. ¿Para qué? Porque con esa fruta va a quedar mucho más fresco, ¿no? Ahí más o menos equivalente a una onza sería lo que estamos agregando. ¿Qué faltaría aquí? La vodka para hacer una caipi de maracuyá. Igual 60 ml. En el de al lado vamos a añadir ron para nuestra caipirísima. ¿Cuánto? Igual 60 ml. Ahora bien, ¿qué está faltando? El hielo. Hielito por ahí. Luego lo que vamos a hacer esto es, los vamos a tapar, los sellamos bien, igual acá. Vamos a batir y a disfrutar. Por último, fíjense lo que les digo de que siempre puede pasar que le falte un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hielito picado. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir amargo de angostura en nuestra caipirísima. Bueno, mi gente, finalmente les presento caipi de maracuyá o caipirosca de maracuyá, caipirísima con topping de angostura, para que reversionen su caipi. ¡Salud! El día de hoy les voy a enseñar a preparar el sex on the beach. ¿Qué les parece? El sexo en la playa. Lo primero que necesitamos es un vasito largo. Vamos a tratar de hacerlo lo más clásico posible. Le vamos a poner hielo. Abundante hielo, como pueden ver ahí. ¿Cuánto le vamos a añadir de vodka? Esto es al gusto de cada quien. Yo generalmente les recomiendo a mis aprendices entre 1,5 onzas y 2,5 onzas máxima. Yo le voy a poner 2 partes. Y esta sería la otra media parte. Lo segundo que le vamos a agregar sería el licor de durazno. ¿Cuánto le vamos a añadir? A mí me gusta agregarle penitas una parte. Luego llevaría 2 jugos diferentes. Jugo de naranja y jugo de frutos rojos o jugo de arándanos. 2 partes de naranja y 2 partes de jugo de frutos rojos. Aquí le estaría faltando, me acabo de dar cuenta, un poquitito más de jugo de naranja. Y luego lo que hacemos es removemos un poquito desde abajo. ¿Sí? Lo vamos a decorar con una rodajita de naranja. ¿Sí? Fíjense. Y después le vamos a añadir una cereza. Dímelo. Hoy les traigo el cóctel Cosmopolitan, así que si están listos, let's go. Este cóctel es un cóctel batido, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle hielo como siempre. Vamos a dar una copita y vamos a necesitar una coctelera. Vamos a añadirle parte y media y un poquitito más porque la verdad que esos cócteles así suavecitos a mí no me gustan, ¿ok? Vamos a agregarle 1 onza y 3/4 de vodka. Luego le vamos a añadir media onza de jugo de limón. Vamos a añadir media onza de triple sec. Le vamos a añadir este lo preparé yo especialmente, ¿no? Es un jugo de arándanos que tiene así un poquito de almíbar de granada como para darle color. Esto es una preparación mía propia. El que quiera saberlo, me escribe en Instagram. Vamos, te voy a añadir 1 onza de este almíbar preparado. Un poquito más, gente, porque, oye, para que quede así bien como bien coloreadito, bien lindo. Entonces esto simplemente lo vamos a batir. Batimos. Respiramos, sacamos el hielo y servimos. Este cóctel tiene como algo característico que se le agrega una piel de naranja, pero se ahuma con fuego. Hacemos esto por la parte de naranja, ¿sí? Como para que se expandan los poros. ¿Se vio impresionante? Mira. Bueno, ¿qué va a hacer? Colocamos ahí. Ahí va, ahora sí, dímelo, papi. Vamos a añadir esto, no sé si se va a quedar, la cerecina. Ahí va, ¿vieron, no? Bueno, mi gente, para ustedes el increíble
Cosmopolitan de bajo presupuesto. Che, debería poner en el video, ¿verdad? Un clickbait ahí, un Cosmopolitan de bajo presupuesto, está bueno. Hoy les enseñaré a preparar el Apple Martini, o también conocido como Apple Tini. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, primero ponerlas a enfriar. Ambos cócteles llevan una parte de almíbar, así que vamos a salir de 30 mililitros de almíbar. Luego ambos cócteles llevan 30 mililitros de jugo de limón. A uno le vamos a agregar licor de manzana y a uno simplemente le vamos a agregar trozos de manzana. Y 1 onza de jugo de manzana. Y a este solamente, como habíamos dicho, le vamos a agregar trocitos de manzana roja. ¿Ok? ¿Por qué manzana roja? Porque es más rica para pisarla y extraer todo su sabor. Esto lo pisamos. Una vez que tengamos nuestro puré listo, vamos a añadirle 30 mililitros. Ustedes ya más o menos se van dando cuenta que siempre llevan mayormente 2 onzas los cócteles. Y ahora, a batir. Fíjense esta técnica increíble que vamos a aplicar aquí para de una vez sacar los que son los grumitos. Cualquiera. Pues acá le vamos a agregar simplemente una plumita de manzana y acá una misma plumita de manzana pero con una forma de... Bueno, acá tienen dos diferentes tipos de Apple Tini, uno con licor de manzana y jugo de manzana y acá uno solo manzana macerada. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el cóctel Espresso Martini. Les voy a enseñar dos recetas diferentes. La diferencia es que va a tener el A, que no lleva azúcar, y el B, sí lleva azúcar. Bien, ahora vamos a agregarle hielo a las cocteleras. Vamos a usar 2 cocteleras para maraquear aquí. Vamos a añadirle la misma cantidad de vodka a los dos. Entonces vamos a utilizar un vodka Sky. ¿Por qué? Porque es barato. Vamos a añadir 2 partes de vodka a los dos. Una partecilla por aquí y una partecilla por aquí. Y esto que está acá es un café expreso. Yo no sé si se alcanza a ver ahí, ¿ve? Entonces le vamos a añadir a ambas 1 onza de café expreso. O sea, fíjense que hasta este punto, gente hermosa, queridos aprendices, gente que me banca, en este punto tienen lo mismo. 2 partes de vodka, 1 parte de café, ¿ok? Ahora, le vamos a añadir 1 parte de licor de café. Después de este Espresso Martini todo me va a salir más fluido, mi vida va a cambiar. Entonces, en este punto tienen lo mismo. Lo que va a ser diferente es que al lado B le vamos a añadir 1 onza de almíbar. Eso es lo diferente. Servimos. Y batimos. Música electrónica abajo. Vamos a añadir todo al vaso pequeño, fíjense. Todo. Este hielo simplemente lo vamos a retirar. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, la idea de esto es sacarle el hielo. Entonces, esto lo vamos a volver a añadir sin hielo. Así. ¿Sellamos bien? La idea, gente hermosa, es primero añadirle el hielo y hacer un doble batido. O sea, la magia del Espresso Martini es que se bate un montón. Ya está listo, mi gente. ¿Qué vamos a hacer? Le retiramos el hielo. Ahí va. No puedo respirar, gente. La verdad que cuesta ser bartender, ¿eh? Ustedes creen que no, pero... ¿Qué vamos a hacer? Fíjense la diferencia de espuma. Claramente este está un poco más lleno porque este era el que tenía almíbar, ¿recuerdan? Entonces para decorarlo lo vamos a decorar los dos de manera diferente. A este le vamos a añadir 3 granitos de café. 1, dolce y treche. Y a este le vamos a añadir un solo granito en el medio y vamos a pintar con un bitter acá una lineecita. Y esa línea le vamos a hacer un poco de magia y arte latte. Si te quieres tomar algo rico, si quieres que te levante, tómate un Espresso Martini que tiene un poquito de alcohol, tiene cafecito rico, un cóctel balanceado para arrancar, para que esa cerebro fluya muy bien.